Buenas tardes para todos, senadores, representantes, presidenta, muchas gracias por el tiempo y su generosidad, a los funcionarios aquí presentes. Esta ponencia de archivo, es decir, negativa frente a la Ley de Financiamiento o Reforma Tributaria, fue presentada la semana pasada por 4 senadores de la Comisión Tercera del Senado, por Juan Pablo Gallo, su presidente, por Mauricio Gómez Amín, por Antonio Sabaraín y por mí. Y lo hacemos con el absoluto compromiso con el país, con las familias colombianas, donde además, con un análisis profundo frente al estado de la economía, consideramos que es inconveniente aprobar esta ley de financiamiento que prácticamente aumenta el costo de vida, destruye miles de empleos y afecta a la economía colombiana. Ahora, vale la pena recordar por qué llegamos a este debate. Estamos en este debate porque el gobierno presentó un presupuesto desfinanciado en donde prácticamente asumía la aprobación de una ley de financiamiento que le traslada la carga de la irresponsabilidad fiscal del gobierno a los ciudadanos. Es decir, de antemano decía, para conseguir la plata que necesito, por no haber hecho las cuentas correctas, necesito que los colombianos paguen más impuestos. Y eso, evidentemente, es inaceptable. Además, la plata del Estado se maneja como la plata de una familia prácticamente. Uno no puede gastar más de lo que tiene y no se puede endeudar sin capacidad de pago, porque el efecto es el mismo, se quiebra. Y el país hoy no va bien, por la difícil situación económica y por las cuentas alegres del gobierno, incluso la reforma tributaria del 22, hemos tenido un impacto absolutamente negativo en el recaudo, ya ustedes lo conocen. Ven las gráficas, por ejemplo, de cómo ha caído el recaudo, primero, solo comparable con la pandemia del COVID, pero además frente a la meta del marco fiscal de mediano plazo del 23 e incluso la actualización de la meta del marco fiscal de mediano plazo del 24, la caída sigue siendo abismal. 9 billones de pesos frente a la segunda meta, 36 billones frente a la primera meta. Pero además, lo que empuja hacia abajo el recaudo es la caída nunca antes vista prácticamente de la caída del impuesto de renta. Son excepcionales la caída del impuesto de renta. Y eso no es otra cosa que el resultado de la incertidumbre y de la persecución a la iniciativa privada. Miren ustedes en la siguiente gráfica, la gráfica donde se destaca el promedio del Producto Interno Bruto de inversión por presidencia. Miren ustedes, el único promedio negativo es el del gobierno Petro. ¿Por qué? Porque nunca antes habíamos bajado tampoco la inversión como hoy está. Miren ustedes, solo comparable con la pandemia, por supuesto. Miren ustedes, estamos con 15% menos de inversión comparado al 2019, pero además, mientras hace 10 años la inversión representaba el 30% del PIB, hoy está en el 16%. Ahora, lo que es absurdo y paradójico es que esta situación contrasta con el mal gasto del gobierno. Miren ustedes el derroche. En la siguiente gráfica van a encontrar cómo ha venido creciendo el gasto público, es decir, el gasto en funcionamiento, burocracia, mientras que lo que se reduce y se castiga es la inversión. ¿Cómo es posible que el gobierno Petro en 2 años haya aumentado en 100 billones de pesos el gasto de funcionamiento? Inaceptable. Y mucho más si ustedes comparan. No existe una empresa hoy en Colombia que en los últimos 2 años haya aumentado sus gastos en 20%, que es lo que equivalen esos 100 billones. No existe un presupuesto familiar que haya aumentado sus gastos en 20%. Es absolutamente irresponsable. Y mucho más si ven en la siguiente gráfica que es a costa de la inversión. Es decir, mientras crece abismalmente el funcionamiento en el gobierno Petro, cae la inversión. La inversión no es otra cosa que los programas sociales. Y recuerden ustedes que no hay política social si no hay iniciativa privada. Sin iniciativa privada no hay empresarios, sin empresarios no hay empleo, sin empleos no se supera la pobreza. Pero además, sin emprendedores y empresarios no se pagan impuestos y no hay plata para los programas sociales. Y además, la inversión es un estímulo a la economía, que además paradójicamente contrasta con
la ejecución. Yo aquí debo citar al presidente del Congreso, al doctor Efraín Cepeda, que claramente hizo alusión a que cómo es posible que nos pidan a nosotros aprobar una ley de financiamiento por 12 billones cuando el gobierno tiene 97 billones guardados. Y eso refleja la baja ejecución. Esta es la del 2023, pero si ustedes miran la del 2024, es la misma historia. Miren ustedes, una ejecución por debajo del promedio que está prácticamente jalada por una baja ejecución en inversión. Ahora, con el presupuesto incluso se empeora esta situación. Miren ustedes esta reflexión. Según el balance fiscal, y ustedes recordarán, el balance fiscal son ingresos menos gastos y menos pago de deuda, tenemos este comportamiento, menos 4.3%. Pero ojo a esto, el balance fiscal primario, que solamente es ingresos menos gastos, está en menos 1.2% a agosto. Y aquí yo prendo una alarma. Esa línea punteada que ustedes ven es la regla fiscal. La regla fiscal establece que el balance primario no puede estar por debajo de 0.9%. Y agosto ya el gobierno la tenía superada. Es decir, según la última información vigente publicada, este gobierno ya violó la regla fiscal, como ustedes ven. Es de máxima importancia exigirle al gobierno que se abroche los pantalones, que reduzca gastos innecesarios y que haga cuentas precisas de ingresos y de gastos. Y toda esta historia lleva a lo que conocemos como incertidumbre. En estos gráficos ustedes lo ven. El gráfico primero lo he presentado varias veces ante ustedes, las primas de riesgo. Las primas de riesgo en Colombia, la línea roja, cada vez es mayor frente a la región, lo que implica que el costo de la deuda internacional es más alto, lo que implica que la inflexibilidad presupuestal del pago de la deuda o servicio de la deuda es mayor y ocupa más espacio, pero eso a su vez repercute en el costo de deuda para las familias colombianas y para las personas, para los hogares, entonces, y para las empresas por supuesto. Y ese es el resultado de la incertidumbre creciente en el país. En el gráfico que ustedes ven a mano izquierda, lo que ven es un gráfico de Fedesarrollo que viene midiendo hace años la incertidumbre en el país. Este tipo de reformas aumentan la incertidumbre y complejizan la inversión. Ahora, aquí voy a hablar de unos temas centrales de la reforma. El primero, Colombia está en es uno de los países con mayor complejidad tributaria. Miren ustedes, después de Brasil prácticamente somos el segundo país con mayor complejidad tributaria. Esta reforma agrava la situación. Pero aquí hay un tema central que nos duele a todos los colombianos y es la destrucción del régimen simple. Este es un tema que ha hablado permanentemente el representante Oscar Darío Pérez, que no solo lo conoce bien, sino ha sido defensor de este régimen, porque entiende y entendemos que el régimen simple contribuyó a la formalización. La primera gráfica que ven muestra que la inmensa mayoría de empresas son informales. 5.8 millones de empresas de las 7.1 hoy registradas son informales. Y esto, ¿por qué lo traigo a relación aquí? ¿Por qué es relevante? Porque sin duda el régimen simple contribuye a que estas empresas tengan un paso más sencillo de la informalidad a la formalidad. Y obviamente, si se quita el régimen simple, las empresas que sí usaron el régimen simple, que están hoy formalizadas gracias a este modelo, pues obviamente volverían a ser informales y perderíamos miles de empleos. Ustedes ven a mano izquierda, Colombia en el promedio del 2010 al 2023 hemos tenido un 61% prácticamente de informalidad. No podemos condenar a los colombianos a la informalidad o al desempleo. Y esto es central, el régimen simple recauda más que los impuestos saludables, que el impuesto al carbono y que el impuesto de plástico de un solo uso. El régimen simple ha venido creciendo en el recaudo, es decir, es torpe, si me permiten la expresión, acabar el régimen simple cuando el régimen simple lo que ha hecho es permitirle una fuente nueva de recaudo al gobierno que no tenía. Es inexplicable que lo quieran hacer. Obviamente golpea a las familias de menores ingresos y a los pequeños negocios. Miren ustedes esta cifra tan demoledora. En el 2022 hubo 143.586 empresas que se cerraron, pero miren el crecimiento en el 2023, se cerraron 170.003 empresas
y en el 2024 hasta septiembre íbamos en 170.803, es decir, el cierre de empresas en mucho tiene que ver con la incertidumbre, la persecución y evidentemente una condición, un contexto donde no hay ni seguridad física ni seguridad jurídica. Y miren entonces el siguiente punto, los dividendos. Este es el tamaño del mercado de valores frente a la economía de cada uno de estos países. Es decir, el mercado de valores de Colombia representa un 37% frente a la economía colombiana, mientras que Brasil, Perú, OCDE o Chile, el porcentaje que ahí corresponde. Pero lo interesante de esto es que aumentar el tributo de dividendos no es otra cosa que afectar no solo el mercado de valores, sino desestimular la inversión, que como ya dije, está en caída libre en Colombia. Y eso me lleva a decir que aquí hay un tema, senador Chacón. IVA a las importaciones menores de $200, inaceptable. Esto es golpear en la médula a las familias de ingresos medios, a la clase media, que por diferentes plataformas hacen este tipo de encargos o de envío o de compras. Y lo cierto es que además viola el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El impuesto al carbono, aquí lo han dicho muchos de los senadores o representantes. Miren ustedes el impacto que tendría el impuesto de carbono en la siguiente gráfica. Y es, por galón, el ACPM tendría casi un incremento de 500 pesos y de gasolina casi de 400 pesos. Ese sería el efecto por galón si se aprueba esta reforma. Y la regla fiscal verde no es otra cosa que más deuda. Dice el propio gerente del Banco de la República, deuda es deuda. Eso implica que no importa si es para una cosa o para otra, golpea el indicador de deuda en Colombia, que evidentemente contribuye a estirar o generar tensión con la regla fiscal, que no es otra cosa que la violación de los parámetros justos y responsables que Colombia se ha establecido de gasto y deuda. A propósito, Colombia en el último siglo es el país con mejor desempeño fiscal de América Latina. No hemos tenido defaults, es decir, quiebras del país, no hemos tenido periodos o episodios de hiperinflación como otros países. Entonces, la historia, si se quiere, de responsabilidad fiscal de Colombia hay que honrarla y hay que mantenerla. Aquí, por ejemplo, ustedes ven la deuda. Nos dicen que el gobierno recibió el país endeudado. Ojo, la deuda crece en el 2020 por la pandemia, es verdad, pero miren ustedes la recuperación que venía teniendo gracias al crecimiento económico, Wadid. El primer gráfico muestra la recuperación, cómo gracias al recaudo, al crecimiento económico venía cayendo. Y ahora es este gobierno el que vuelve a estimular deuda. No es cierto que el gobierno encontró el país quebrado y no ha tenido los recursos, pero además el siguiente gráfico es demoledor. Como vamos muy mal. No, el anterior, el gráfico de mano derecha entre la línea roja y azul. Miren ustedes, el azul es el crecimiento de la economía colombiana, el rojo es el crecimiento de la deuda. Ojo a esto, si seguimos por ese camino, ¿qué va a pasar? El país se va a quebrar. Nadie, ninguna familia, ni las de ustedes o ningún colombiano soporta que la deuda crezca más que los ingresos. ¿Y por qué es importante? Porque no solamente debemos negar esta reforma, sino además tenemos que exigirle al gobierno que empiece a ajustar gastos, acabar el derroche. Y el centro de esta discusión es que la tradición fiscal de estos últimos años no se puede mantener. Miren ustedes, en el 2010, 2011, 2013, 2014, veníamos con una proporción entre crecimiento de economía y crecimiento de deuda. A partir del 2015 se dispara la deuda y pues ni se diga pandemia o gobierno actual. Y este es un tema absolutamente coyuntural. En la siguiente gráfica vemos la demoledora cifra de cómo Ecopetrol cada vez da menos utilidades. Representante Cristian Garcés, representante Oscar Darío, senadores y representantes, miren ustedes cómo se ha caído en la gráfica de la derecha. Me faltan 2 minuticos de los 15 que me diste ahí. No. Entonces, Ecopetrol, miren ustedes la caída de las utilidades. La línea amarilla es la caída de utilidades de Ecopetrol, demoledor, la empresa más importante de Colombia. Y esta
reforma tributaria trae una mayor carga a este sector de hidrocarburos. Si se aprobara esta reforma, prácticamente sería insostenible producir hidrocarburos y tener minería legal en Colombia. No podemos cometer ese error. Este es un cuadro resumen que no me voy a detener a leer, pero comparto con ustedes y dejaré publicado. El siguiente, por favor, en donde se muestra cuál es el impacto por sector social y cuál es el impacto de esta reforma: mayor costo de vida, el impacto a la economía, a la actividad económica, a la formalización empresarial, a las personas naturales, los problemas fiscales que crea y la violación de tratados. Por eso termino diciendo, hemos presentado esta ponencia negativa no como un capricho ideológico, senador Mauricio Gómez, no con una carga ideológica, sino con el absoluto convencimiento de que hay que honrar la tradición de responsabilidad fiscal, de que hay que cuidar los recursos de los colombianos y que tenemos que darle un mensaje de responsabilidad en un momento de desesperanza al país, en donde el Congreso niegue una reforma que afecta a quienes aquí defendemos, a los colombianos, a las familias colombianas y particularmente a las personas de menores ingresos. Los invitamos especialmente a todos los congresistas a que nos acompañen con esta reforma y le demos un buen mensaje al país. Gracias, Presidenta, por el tiempo y gracias a ustedes por la atención.